Bienvenidos hoy un nuevo día más, un viernes más, volviendo a las raíces en este programa maravilloso que Dios nos ha permitido poder exponer la palabra. Qué hermoso poderles estar con ustedes hoy día más y queremos bendecirles, queremos decirles que Dios los bendiga grandemente y que estamos felices, estamos gozosos y contentos. Amén, así es, porque es un privilegio el poder venir y compartir de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, poder entregarles a ustedes también, para que ustedes también sean edificados a través de la palabra del Señor en este su espacio, volviendo a las raíces, porque es un programa que está diseñado especialmente para escudriñar la palabra del Señor. De ahí es donde nosotros sacamos los temas para poder exponerlos y para poder compartir con ustedes las bendiciones, las maravillas que el Señor nos ha venido revelando a cada uno de nosotros y poder entregarles a usted de lo que por gracia nosotros hemos recibido, por gracia poder entregarlo viernes a viernes en este su espacio, volviendo a las raíces. Queremos mandar un saludo muy especial a todos los hermanos oyentes, amigos, amigas que nos están hoy sintonizando. Dios los bendiga en todas partes del mundo, donde quiera que nos estén viendo, porque sabemos de que nos ven en todo lugar. Así que a todos les mandamos un abrazo muy grande, un abrazo de, como dicen, el amor de Cristo Jesús. Y queremos hoy continuar hablando. Hemos tomado el programa este momento, este viernes hoy, hablar sobre los matrimonios. Yo creo que es un tema que se debe de exponer y se debe de profundizar, porque el mundo cada día lo vemos que se está deteriorando, los matrimonios, los hogares. Entonces hemos tomado hoy el tema, el amor y la tolerancia en el matrimonio. Amén, así es. Y hay algo que también es muy importante recalcarlo, que la base de la sociedad es el hogar, el matrimonio. Amén. Y el enemigo lo que él quiere es venir y destrozarlo. ¿Por qué? Porque donde hay hogares que están destrozados, ¿qué es lo que reciben los hijos? Cuando hay divisiones, separaciones, divorcios, el enemigo vino a eso, a robar, matar y destruir. Él anda como león rugiente, buscando a quien destrozar. Y bueno, este programa especialmente que nosotros venimos haciendo junto a mi hermana Gladys, mi esposa, es para edificar, para tratar de fortalecer los matrimonios en el Señor, basados en la palabra del Señor. Amén, así es. Así que hoy el tema que vamos a estar hablando es sobre el amor y la tolerancia en el matrimonio. Hemos venido hablando una serie sobre el amor. Y yo creo que el círculo o la parte más importante de los matrimonios, el centro más importante del ser humano y de los matrimonios es el amor. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la tolerancia. Y vamos a ver el significado de tolerancia. Pero aquí hay algo que también es supremamente importante, que nosotros todo esto lo pongamos en las manos del Señor. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar para que sea el Señor tomando el control absoluto de los aires aquí donde nosotros estamos, y también para que esta palabra pueda penetrar a través de estos medios de comunicación, porque no nos estamos reuniendo físicamente, pero sí a través de estos medios de comunicación poderles llevar la palabra de sanidad, de restauración, de liberación, para que hayan matrimonios que estén fortalecidos, basados en la palabra del Señor. Tienes el privilegio de orar. Amén, así es. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra maravillosa, Señor, del amor y la tolerancia en los matrimonios. Bendito Rey, que seas tú hoy enseñándonos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Seas tú, Señor, rearguyéndonos, arrepentimiento, Padre, primeramente. Padre, tú dices que cuando hay un corazón contrito y humillado, Amén, Señor, tú no lo rechazas, Señor, y aquí habemos más de uno, bendito Rey. Así que, Señor, que seas tú tomando control de cada corazón, de cada amigo, de cada amiga, de cada hermano, de cada hermana, de cada matrimonio, Padre Santo. Cada hogar, Señor, que seas tú tomando control de todo, Señor. Y que seas tú, amado Espíritu Santo, revelándole la verdad, Señor. Aleluya. Mostrando en qué debe de cambiar, Señor, mostrando de que tú quieres siempre bendecir. Tú siempre quieres transformar
transformar y cambiar, Padre Gracias, Santo. Padre. Tú has venido a eso, a traernos vida y vida en abundancia, Aleluya. Señor. Así que te colocamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Que toda palabra humana sea, Señor, quemada para que tu palabra se haga viva en cada corazón. En el Amén. nombre poderoso de Amén. Cristo Jesús. Amén. Muchas veces se puede pasar por alto, pero la oración tiene un significado supremamente importante, Es porque poderosa. en los aires se mueven cosas que estorban, y para que la palabra pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente allí a donde usted se encuentra. Por eso es que nosotros todo lo ponemos en las manos del Señor, para que sea Él quebrantando todo yugo de opresión y pueda llevar la palabra de sanidad, de restauración y de liberación. Amén. Así que vamos a seguir hablando sobre el tema del amor y la tolerancia en el matrimonio. Amén. Y vamos a ver qué significa tolerancia. Tolerancia es la disposición de admitir en los demás una manera de ser, o sea, de aceptar, de obrar o de pensar de su manera de pensar de cada uno. O sea, es una manera de admitir. Yo miré muchos sinónimos de la tolerancia y es importante mirar cuántos sinónimos tiene la tolerancia. Y sinónimo de tolerancia es la paciencia. O sea, Dios nos capacita en la paciencia. Debemos tener tolerancia en nuestro matrimonio, paciencia. Debemos que tener amabilidad. Este también es un sinónimo de la tolerancia. Benevolencia, benignidad, bondad, dulzura, generosidad, sensibilidad, simpatía, resistencia y mansedumbre. Aleluya. Todas estas empezamos a hablar de la paciencia, de la benevolencia, la benignidad, de la mansedumbre. Todo esto también son dones del poder del Espíritu Amén, Santo. amén. O sea, Dios nos capacita también, Dios nos llena de sus dones para poder tener tolerancia a nuestros Ahí hay algo matrimonios. importante que tú acabas de decir. Yo me quedo en silencio, yo escucho lo que tú compartes, pero también el Señor nos va mostrando, porque somos una pareja, somos Amén. un equipo que estamos acá para poder también exponer la palabra del Amén, Señor, amén. que es la que nos ayuda y nos ha ayudado a nosotros y nos ayuda para que podamos transmitirla. Cordón de 3 hilos no se rompe. Se rompe. Estamos hablando de los matrimonios, de los hogares, el hombre, la mujer, esposo, esposa, Amén. pero el Espíritu Santo, que es ese conjunto, Aleluya. que ahí es donde el Señor entra y se debe de entronar en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, para que hayan hogares sólidos y basados en la palabra del Amén, Señor. Amén. Y vamos a la palabra de Dios. En Efesios 4, 2 al 3, en la versión Pechita, nos habla la palabra de Dios así. Dice, con toda humildad en su modo de pensar, o sea, debemos de ser humildes en nuestra manera de pensar, con mansedumbre y paciencia, dice, tolerándose unos a otros, en siendo diligentes en conservar la armonía del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de, con toda humildad, nosotros debemos de pensar bien del otro, bien del cónyuge, tener una actitud de un corazón que procuremos la paz en nuestro hogar. Muchos hogares ahora están, se ve mucho de que hay una relación muy rota en el matrimonio. No hay humildad, no hay tolerancia, lo Pero que habíamos hablado. es precisamente los afanes de este mundo uno de los factores, pero yo creo que el factor principal que puede haber aquí en esta situación que se está viendo, lo que se está viviendo, en los hogares que se están destruyendo, se están divorciando muchos hogares, porque hemos visto también estadísticas a nivel mundial que en este momento de pandemia a nivel mundial la situación de los divorcios ha aumentado. Ha llegado a un punto más o menos entre un 25 y un 30%. O sea que esto ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo son los que han estado gobernando a las personas y han llevado adelante el hogar, pero basados en el humanismo, en el yo puedo, en el yo hago, en el yo voy, yo compro, pero el centro, como decíamos hace un rato atrás,
tiene que ser Dios, el Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que guiar para que nosotros seamos diligentes, para que nosotros seamos humildes, para que nosotros tengamos mansedumbre, para que nos toleremos los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando no está el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a nosotros, nosotros actuamos. ¿En qué actuamos nosotros? En la carne, en la forma de pensar. Yo creo que está bien lo que yo estoy haciendo, yo pienso que está bien lo que yo estoy diciendo, la decisión que yo tomé, pero hay un orden también, porque Dios dejó establecido un orden aquí en la tierra, que está el varón y está la varona, o sea, está el esposo y está la esposa. El esposo es el sacerdote del hogar, la esposa es la ayuda idónea. Amén. ¿Cuál es el responsable de los dos del hogar? Dios le va a pedir cuentas al varón primeramente. Porque el varón es el que tiene que cubrir a su esposa, porque es figura de Cristo. Cristo es el que cubre, el amado de la novia, que estamos aquí en la tierra iglesia. Y estamos esperando que Él venga para poder ser levantados junto con Él. Y el varón es esa figura aquí en la tierra. La esposa tiene, esto lo hablamos en el programa anterior, que la esposa tiene la responsabilidad y la obligación de educar a los hijos. Pero el hombre tiene una responsabilidad aún mayor. Amén. Entonces acá la palabra de Dios en Efesios 4, 2 al 3 dice que con toda humildad, la humildad nos la da el Espíritu Santo, que es un don de Dios. Dice que seamos humildes en la manera de pensar, dulces, apacibles, benevolentes, bondadosos. Eso es lo que nos está, tolerantes, porque estamos hablando en el tema del matrimonio. Amén. Dice, y que tengamos paciencia y que nos toleremos, dice. Porque dice que nosotros no vamos a cambiar a las personas, o sea, no vamos a cambiar al cónyuge. El hombre no cambia al hombre. No, es Dios. Sí. Es Dios, y nosotros primeramente nos tenemos que mirar hacia adelante. Pero también nos dice en el versículo 3 de Efesios 4, dice, pero sean diligentes. Cuando nos habla de diligencia es que sean esforzados, sean diligentes, hágalo, sean diligentes. De conservar, dice, la armonía del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Conservar la armonía en nuestra pareja, conservar la armonía en nuestro hogar. Y dice que ese es el vínculo de la paz, porque es el Señor el que nos da la paz. Vamos a ver muchos ejemplos de lo que vivimos nosotros diariamente en nuestros hogares. Y una parte que vivimos a veces y que hay mucho choque o mucha intolerancia en nuestros hogares. A veces no hay tolerancia. Nosotros decimos choque de trenes. De trenes, sí. Entonces a veces nosotros, el diario vivir, ¿qué pasa a veces nosotros? ¿Qué choca a veces cuando tu cónyuge piensa diferente? Y por eso a lo que tú piensas. Entonces hay un choque. Un roce. Y por eso es que se han aumentado inclusive los divorcios, porque personas que no pudieron asistir al trabajo empezaron a trabajar desde casa, entonces estaban prácticamente las 24 horas del día y estaba ese roce, estaban los hijos, el esposo, la esposa, estaban dentro del hogar. Y entonces ahí es donde vinieron esos roces, esos choques. ¿Por qué? Por falta de tolerancia, porque inclusive ni siquiera se habían llegado a conocer lo que realmente era cada uno de ellos. Sí, otra manera también de intolerancia es cuando tu cónyuge no te entiende, cuando no entiende lo que tú quieres expresar, lo que tú deseas, lo que tú piensas, porque somos diferentes. Dios no nos hizo iguales en pensamiento, somos diferentes, que tenemos que llegar sí al pensamiento de Cristo, sí, pero a través de la palabra de Dios. Amén. Es que Él se hace realidad en nosotros, y eso es donde nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Dice también cuando tienen que tomar decisiones de dinero. Aquí hay un tema muy profundo. Profundo y delicado. Y delicado. Delicado, muy delicado, porque cuando se trata de dinero, ahí es como también decimos nosotros, se le paran encima del callo a la otra persona, porque lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y resulta de que no es así, no debe de ser así, no. Porque hay economías que son divididas, pero hay economías que son mixtas también, que eso es lo que debería de ser correcto, que sea un solo fondo, que sea una sola economía para poder sacar adelante a flote. Nosotros decimos, el matrimonio es como una empresa. Sí. El matrimonio es como una empresa. Tal vez está mal dicho, pero sería como una sociedad. Pero eso no es una sociedad, porque es Cristo el que está ahí y Él lo dejó constituido.
Él lo dejó constituido, pero nosotros lo hablamos de esta forma para poder darnos a entender un poco también de que todo lo que entra allí es para los dos. Vienen los hijos, se hacen fondos para poder educar, para poder tener un futuro, o sea, poder proyectarse hacia el futuro. Cuando tenemos también que aceptar los gustos y deseos del otro, porque a veces hay indiferencias de que el uno quiere una cosa y el otro no quiere otra cosa. Por ejemplo, el uno quiere comprar casa, pero el otro quiere comprar carro. Auto. Y siempre el hombre se El uno inclina quiere más viajar. por el carro y nosotras las mujeres por la casa, porque nosotras siempre queremos como proteger a nuestros hijos, a nuestra familia. familia, claro. Entonces tiene que haber un acuerdo y a veces hay un choque. O al uno le gusta comprar y al otro no. Al otro le gusta viajar y al otro no. Entonces hay deseos y gustos diferentes. Y no van a ser los mismos gustos. No. Lo mismo que los caracteres, pueden llegar a ser totalmente diferentes, polos totalmente opuestos. Una persona que es activa y la otra persona es pasiva. Es tranquila. Entonces hay un choque. Así como decimos nosotros, el uno es alto, el otro es chico, el uno es un poquito robustico y el otro es un poco más delgado. Sí. Y desafortunadamente lo digo yo de esta forma, es que nosotros muchas veces no llegamos a conocer la otra parte, el cónyuge que nosotros tenemos. Debemos de platicar muchas veces antes de llegar o tomar una decisión, de dar un paso, bueno, el matrimonio es para toda la vida. Mire, vea, yo tengo pensado esto, yo ya tengo esto decidido. ¿Tú me conoces a mí realmente? Yo te conozco a ti realmente. Bueno, nos estamos conociendo. Ok, entonces sigamos conociéndonos. No tomemos las cosas tan apresuradamente. Démonos cuenta el paso que se va a tomar y la decisión que se va a tomar cuando se va a dar ese paso para llegar al matrimonio. El matrimonio es algo muy maravilloso y hermoso. Importantísimo. Hermano. Y basado en la palabra. Dios no lo dejó establecido. Lo dejó establecido desde el principio. Sí. El matrimonio es algo maravilloso porque por eso es que nos multiplicamos y por eso es que buscamos al Señor, por eso es que nosotros formamos la sociedad. También otra manera de ser intolerantes o no llegar a un acuerdo es cuando tienen que compartir intereses familiares. Aquí hay mucha discusión también, bastante. Hay factores que influyen muchísimo. Porque a veces la esposa no quiere o el esposo no quiere tomar decisiones de que el familiar, de que de que vamos allí, que vamos a compartir. Entonces hay un choque. Un roce. Hay un roce familiar y eso hay que sentarse, dialogar y poner todo sobre la mesa y orar. Porque todo esto se hace con la oración. Nada se puede hacer en la carne, porque en la carne vamos a chocar y el uno va a jalar más que el otro. Primeramente, por ejemplo, cuando se va a tomar una decisión, no dependiendo del tipo de decisión que vayamos nosotros a tomar, sino, por ejemplo, yo le voy a poner un par de ejemplos. Vamos a ir a visitar a X familiar, vamos a ir a otra ciudad. Señor, ¿es tu voluntad que nosotros vayamos a hacer este viaje? Danos paz, abre puertas de bendición para que nosotros lo podamos hacer con paz, con gozo, con alegría de corazón y poder ir y estar allá y poder compartir con nuestro familiar. Hay que poner todo en las manos del Señor. Lo mismo que cuando uno va a hacer algún tipo de inversión, que se va a comprar un auto o que se va a invertir en una propiedad. Muchas veces el hombre dice, no, pues yo ya compré el auto y bueno, esto es lo que hay y se acabó. Le consultó a la esposa o viceversa. La esposa le consultó al esposo cuando se va a meter en algún tipo de deuda, sino que ya después llega con la documentación y dice, mire, vea, estamos metidos en esto. ¿Cómo así? Yo no comparto eso. Vienen los roces, los choques, e inclusive eso ha llevado a que haya separación, sí, divorcios. Sí, porque a veces tampoco se distribuye bien el tiempo del uno del otro, o el otro no se pone de acuerdo con el tiempo del cónyuge. O sea, hay un choque de tiempo, no dialogan, no ponen, no organizan, no hacen un plan. Entonces a veces no cuentan con el tiempo del cónyuge o están contando solamente con el tiempo del cónyuge y el cónyuge ya tiene también otros planes también, tiene otros proyectos también. Sus deberes, sí. También tiene sus tareas.
Entonces también hablamos sobre la educación, a veces no nos ponemos de acuerdo sobre la educación de nuestros hijos y también hay uno que choca, que quiere algo y el otro dice, pero no, mire que es así, esto es mejor así, llevarlos a estudiar a algún lado. Entonces a veces hay un choque. En todo esto, perdón papi, hay que ponerse uno de acuerdo, dialogar, ponerlo todo en las manos de Dios, orar, porque nada se puede hacer sin la oración de Dios. No. Siempre va a haber choque entre la pareja. Entonces, pero ahí hay algo que también es importante porque hay matrimonios que son mixtos, o bien él o bien ella puede ser cristiano. Pero tiene que explicar qué es mixto. Lo voy a explicar. Sí. Bien él o bien ella es cristiano y la otra parte, o bien él o bien ella no lo es. No lo es, sí. Han tomado una decisión. Siendo cristianos, se casan con una persona que no es cristiana. Yo no estoy criticando ni juzgando a nadie porque estamos aquí es para edificar, para enseñar. Para eso es que estamos nosotros. Amén. Nosotros no estamos para juzgar nada. Es un programa de evangelización. Sí, y estamos llamando a todos al amor de Cristo. Amén. De que Dios, con el Señor sí se puede tener hogares constituidos como el Señor lo manda. Fundamentados en la palabra del Señor. El vínculo de la paz y todo, llenos de Él. Y por ejemplo, lo que nosotros veníamos hablando también, nosotros nos basamos muchísimo en los hogares que son cristianos, que muchas veces en los mismos hogares que son cristianos no se toman las decisiones en mancomunidad, que se está hablando, se está dialogando para poder llegar a tomar la decisión. Si eso es muchas veces dentro de un hogar que es cristiano y la persona ni siquiera toma en cuenta la otra parte, pongámonos a pensar cuando hay un hogar que es mixto, el uno sí y el otro no lo es. Van a haber unos choques cristiano, el otro no es van a haber unos choques más fuertes todavía. Sí, ahora, cuando ninguno de los dos está basado en la palabra del Señor, no que el Espíritu Santo de Dios no está llevando adelante, guiando ese hogar, ese matrimonio, ¿cuáles son las decisiones que se están tomando? Se pueden estar tomando decisiones, pero basadas en la carne. No, cada uno por su lado. Entonces están divididos, dentro del hogar están divididos, porque cada uno jala por el bienestar de cada uno. Y así no es. El matrimonio es una unidad, es así, un vínculo solo. Perfecto, es uno solo. Entonces también hay choques, intolerancia cuando uno de los cónyuges es muy pasivo, muy tranquilo, y el otro es acelerado, así. Entonces a veces hay esos choques. El uno es muy perfeccionista, muy así. Esa parte sí se la dejo a ti porque yo soy una persona calmada, tranquila. Mi esposo es un poquito más acelerado, activo. Y así como que todo es así, pero el Señor nos ha ido moldeando, el Señor nos ha ido transformando, nos ha ido dando tolerancia, paciencia. En ese trabajo estamos todavía, hermanos, es un proceso. Oyentes, amigos. No es que nosotros aquí tengamos diga, uy, los hermanos entonces no tienen discusiones, tipo de discusión, no estamos en el proceso. En el proceso también. Sí. Entonces nosotros estamos exponiendo la palabra porque el Señor nos ha enseñado. Hemos sido enseñados por la palabra del Señor y por eso es que estamos exponiéndole todo sobre la tolerancia y el amor del Señor en el matrimonio. Imagínate lo que tú acabas de hablar, que tú dices, bueno, una parte es pasiva y la otra es muy activa, muy acelerada. Muy acelerada. Entonces, la persona que es un poco acelerada. Los dos se cogen de la manito y se calman. Entonces, hay un balance. La parte que es un poco acelerada, como dice mi hermana Gladys, debe de coger al otro hermano de la manito y decirle, a ver, papito, a ver, mamita, ven para acá, baja las revoluciones, vamos a pensar, vamos a tomar decisiones, vamos a poner esto en las manos del Señor, porque no queremos ir a equivocarnos. Eso. No queremos ir a equivocarnos. Porque cuando son muy acelerados se toman decisiones a la ligera y se pueden equivocar. Porque no lo piensan. Cuando uno lo piensa, uno lo analiza, lo medita con el Señor y le pide orientación a Dios y consejo al Espíritu Santo. Porque es así, para que las cosas funcionen bien y para que nosotros podamos tener bendiciones en nuestro hogar. Imagínate que estamos hablando solamente de la impaciencia, el aceleramiento que puede tener una de las partes. Y lo demás. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver cuestiones económicas, en el orden, que son desordenados, el otro es muy ordenado. Dentro del hogar, en el orden, en las finanzas.
en el Eso. orden que hay, Que no saben administrar bien sus finanzas. en el orden que hay, inclusive cuando tienen un auto, que se ve el auto y Dios mío bendito, uno se pone a mirar y uno dice, wow, esto de verdad que necesita un poco de orden porque es demasiado, ya se va a los extremos. A los extremos. Pero también cuando Ser uno muy- es muy- demasiado perfeccionista, Eso, cuando uno perfeccionista. se va a los extremos, Sí, ninguno de los dos extremos es bueno. No. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un balance Amén, así es. para que las cosas puedan funcionar, Amén. pero basados en la palabra del Amén. Señor, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Mi esposo, mi esposa es un poco acelerado y yo soy un poco más quedado. Señor, ayúdame a ver cómo vamos a hacer. Por favor, a mí llévame un paso más adelante y a él retrásale un pasito para que podamos encontrar Andar un ritmo juntos. e ir juntos de la mano contigo, porque tú eres quien nos temas y tú eres quien nos lleva. Sí, porque ninguno de los dos, o sea, nunca se ha visto, siempre se ha visto, como decimos, el agua y el aceite. No se ¿cierto? mezcla, no se Nunca, nunca ha habido igual una pareja que los dos sean pasivos o los dos sean acelerados. Son casos Porque muy excepcionales. siempre que pueden hay haber. uno Sí. pasivo y el otro más acelerado. El uno es más activo, el otro es más calmado. Sí. Siempre es así. Entonces, otra de las consecuencias de la falta de tolerancia es, por ejemplo, cuando no sabemos tolerar y se proporcionan escenas de falta de respeto. Ay, Jesucristo. Y muy La falta de frecuentes. respeto es algo que no debe de existir. No. No debe de existir. Ni palabras, y mucho Ni menos cuando hay acciones. acciones, cuando hay actos. Sí. No. Y esto cuesta porque trastoca el alma. Y entonces cuesta después Y el pedir orgullo, perdón. el Cuesta ego. perdonar a la persona Sí. que le ha hecho daño. El orgullo y el ego de... Yo desde el programa anterior yo hablaba justamente que yo vengo de un hogar en el cual era un hogar machista. Y allá era imposición lo que había de parte de mi padre. Esto se hace así y esto se hace así y no hay nada más que decir, no hay nada más que discutir. Y ok, así se hacía. Y muchas veces hay ¿cómo se dice? Heridas en el alma. Y el niño inclusive puede crecer, pasa su preadolescencia, su adolescencia, llega a Su su estado juventud, de, su adultez. de ser adulto, llega a un matrimonio y viene arrastrando esos patrones y viene y sigue esa cadena generacional que muchas veces las personas eso no lo llegan a creer, pero sabemos que bíblicamente eso es cierto. Porque es el ejemplo que recibió en Sí, su casa. sí. Entonces él va a seguir el patrón que recibió en su Claro. casa, el ejemplo. Y cuesta muchísimo el perdonar a la otra parte cuando le se han hecho daño. Cuando se ha faltado el respeto. Cuando le han hecho daño, En sí. el caso del matrimonio, Sí. cuando se faltan el respeto, trastoca el alma. Y Sí. eso es esto tiende a que hayan ofensa, agresividad entre la Mucho. pareja. Y se puede volver habitual, se puede volver con Un hábito diariamente, un hábito, sí, un sí. común en el hogar. Una costumbre. Una costumbre. Sí. Y no puede ser así. Así, Dios no diseñó así los hogares. No. Y esto hace que haya un desánimo y una frustración en cuanto al hogar, en cuanto al cónyuge, que ha Sí. sido ofensivo, que le ha ofendido. Eso Es que inclusive si nosotros miramos un poquito así, muy superficialmente, nosotros nos damos cuenta que inclusive hasta con la misma mirada se hace muchísimo daño. Muchísimo daño, solamente con una mirada. Ahora un gesto. o las palabras Aún más una palabra. y las manos. Ay, las acciones, cuando ya se pasa a Las las acciones. manos. Eso nunca debe llegar. Ahí tiene que haber perdón. Nunca debe porque llegar. ahí afecta demasiado el alma Sí. y también afecta a la familia. Vienen a todos los que desánimos. están dentro Sí. de la familia. El núcleo que es los hijos también. La esposa, el esposo, los hijos. Y ahí donde viene el desánimo, viene a haber frustración. Y es donde empiezan esos dolores de cabeza y la persona está mirando es a ver cómo sale corriendo, para dónde buscar, Para dónde salir a buscar refugio, porque no pueden, ya no se toleran. Precisamente por eso, porque han dejado avanzar
han dejado que el enemigo tome partido dentro del hogar, porque nunca se han pedido perdón, porque nunca se han perdonado a sí mismos por actitudes que inclusive ellos mismos han cometido, o bien él o bien ella. Bien, ella. Ahí es donde hay que pedir perdón. Imagínese. Y perdonar también para que eso se quebrante, Claro. se destruya, se elimine, se corte en la familia y eso reine otra vez la armonía, el amor de Dios. La paz, porque el si gozo, no hay sí. perdón, hermano, hermana, ahí lo que va a reinar es la ofensa. Pero también hay otra cosa que también es bastante importante y es muy delicado, porque el entorno en donde se mueve el hogar, porque también hay familiares muchas veces cercanos, y ese entorno también pasa a ser afectado. ¿Y qué es lo que sucede con ese entorno? Ese entorno familiar que hay muchas veces toma partido por una de las dos personas. Y aquí hay algo que también es supremamente delicado y es muy, muy, muy importante que lo hablemos, porque las cosas dentro del hogar son cosas del esposo y de la esposa cuando no hay hijos. Ya cuando hay niños, aún más delicado es. ¿Por qué es más delicado? Porque cuando se está hablando y los niños están escuchando lo que los padres están hablando, e inclusive según los estudios que hay, desde que el niño está en el vientre de la madre, está escuchando esas discusiones. Y ese niño nace con esos, ¿cómo se dice? Han escuchado esa cantidad de discusiones, de problemas, de rillas. El niño crece con eso en su pensamiento, y a medida que va creciendo se va desarrollando, y el niño tiene una distorsión, tiene un alma que está herida, que está dañada. Sí, porque desde el vientre de la madre ellos ya escuchan y entienden ya. El bajo nivel de tolerancia, amigo, amiga, hermana, hermano que nos está escuchando, por lo general se inicia en la frustración, ya sea por las raíces de amargura, la falta de perdón, heridas del pasado, Delicado. los temperamentos, el ser perfeccionista, insatisfacción en la vida, escasez económica, que fue lo que vimos en la vida, dice, otros problemas nos hacen intolerantes. Muchísimas Todo esto cosas. es raíz de amargura. El eje y el centro de toda esa falta de intolerancia es la raíz de amargura, o sea, la falta de perdón. De perdón, sí. Es importante aprender a pedir perdón y perdonar. No es que sea una costumbre, porque en el nombre del Señor nosotros todo lo ponemos en sus manos. Es que el Y Señor nos perfectos perdonó. no somos, nosotros no somos perfectos. ¿Quiénes éramos nosotros para que cuando vinimos a los pies del Señor, Él nos atrae a Él primeramente con lazos de amor? ¿En dónde nos movíamos nosotros? Nos ¿Quiénes perdonó éramos todo, nosotros? Nos todo. perdona todo lo de nuestro pasado, nos limpia, nos hace esas nuevas criaturas, Amén. nos coloca vestiduras Amén. nuevas, nos coloca inclusive un anillo para decirnos que somos de su linaje, de su realeza. Somos reyes. Jesucristo sacerdote. bendito. Y nosotros aquí en la tierra ni siquiera somos capaces de perdonar al cónyuge al que nosotros Si Dios decimos nos que perdonó amamos. a nosotros, si no hemos visto a Dios, dice, el que perdona a su hermano, dice, si nosotros odiamos y aborrecemos, eso es como matarlo. Como no vamos a perdonar al hermano que estamos viendo. El amor de Cristo entonces no está en nosotros. Pues imagínate que esto también lo hablamos en el programa anterior, que estaban los 10 mandamientos, pero cuando viene el Señor se despoja de su deidad, se hace hombre, viene aquí en la tierra y Él recoge los 10 mandamientos en 2. Sí, amén. Amarás al Señor tu Dios con toda todo tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. prójimo como a ti mismo. Y el segundo y grande mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Sí, como a ti mismo, porque lo que no quieres para ti, no lo quieres para tu ninguna cónyuge, persona. ni a tu prójimo que está alrededor tuyo. Si no se quiere para el prójimo, mucho menos para el cónyuge, para que el cónyuge, son una sola que carne, son una uno sola solo. persona. Ustedes, el matrimonio, Es uno solo. con tu esposa o con tu esposo es uno solo. Amén. La intolerancia puede producir situaciones que dañan los nervios también. Se pierde el interés en las relaciones, siendo esta causante del divorcio. Cuando hay intolerancia, hay todo lo que dijimos anteriormente, esto daña los nervios, por eso es que hay muchas depresiones y suicidios, ¿cómo se dice? Suicidios. Suicidios. Hay mucha depresión. En este país reina mucho la depresión. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Hay mucha depresión y empiezan a tomar medicina porque no saben cómo manejar la situación que llevan en el hogar.
Desafortunadamente, las personas caen a un punto en el cual tienen que tener un tratamiento médico. Y la medicina está hecha y el Señor mismo la dejó establecida, claro. Porque ¿quién era el apóstol? Marcos, creo que era el apóstol, él era el médico, sí. Él era un médico en aquel entonces. Creo que Lucas. Lucas. Y resulta de que nosotros muchas veces, por eso decía yo que hay que buscar un balance, no ir a ninguno de los extremos, porque eso no edifica. Aquí el eje más importante, o lo más importante de los hogares, de nuestra vida personalmente, es que el Señor reine en nuestros Amén. Corazones. Si el Señor reina en nuestros corazones, Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Porque acuérdese que la bondad, la paciencia, la mansedumbre, el amor, es un don de Él y Él nos lo da. Dice que son regalos que Él nos da. Y Él quiere que esto reine en nuestra vida. Si estamos llenos de Él, por tanto nosotros vamos a dar. Y vamos a poner en práctica la palabra Amén. De Dios. Amén. Quiero hacerles una pregunta a amigos, oyentes, hermanos, hermanas. ¿Cuál es la actitud tuya con tu esposo? ¿Cuál es la actitud tuya con tu esposa? La amargura hace que nuestro corazón tenga impureza. No guardemos amargura, no guardemos impureza en nuestros corazones. No. Pidámonos perdón unos a otros. Capacitémonos en ese amor de Cristo para que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, es un manual de bendiciones, de comportamientos, de manera de pensar, de manera de hablar. Es la manera de Dios que quiere para nosotros, porque Dios quiere bendecirnos rica y abundantemente. Dios quiere que nosotros tengamos hogares felices, hogares llenos de amor, hogares con comprensión, que sean dulces, que se amen, que se cuiden, que sean tiernos, que sean compasivos. Eso Dios lo ha querido desde el principio. Amén. Que haya comprensión, que haya tolerancia, que haya paz, que haya amor, que haya gozo. Porque eso es importante, eso es fundamental. Si una persona encuentra eso o haya eso en su hogar, la persona lo que quiere es llegar a su hogar. Amén. A poder compartir con los suyos. Amén. A poder estar allí con su esposa y si hay hijos aún más. Pero muchas veces cuando se va al otro extremo, las personas no quieren llegar. Las personas no quieren llegar. Muchos hogares se ven eso. Porque lo que van a encontrar es, nosotros decimos en nuestro país, discusiones, nosotros decimos cantaleta. Sí. Que viene el chata, pendenciera o pendenciero, porque ahora no solamente es pendenciera la mujer, el hombre también. Entonces eso, en los proverbios nos habla mucho de eso. Y qué hermoso lo que es el libro de los proverbios, porque son 31 capítulos. Y es uno para cada día. Uno para cada día. Porque es que está el manual. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos dejado de lado, el manual que dejó establecido el Señor para que estemos fortalecidos, para que encontremos la dirección, para poder llevar adelante un hogar bendecido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muchos que nos están viendo, muchos, incluso nosotros, hemos hecho cosas en las cuales nos avergonzamos. Muchos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón aún más, porque hacíamos lo que el mundo hace y nos parecía normal. Es que estábamos en el mundo. Pero aún ahora que estamos con Cristo Jesús, que el Señor reina en nuestros corazones, todavía hay parte del viejo hombre y ese es el que debe de ir. Se va depurando. Debe de menguar para que crezca Cristo. Cristo debe de crecer primeramente en nosotros. Y es ahí donde Dios nos dice que Él es misericordioso y bueno para perdonarnos. Amigo, oyente, amiga, tú que estás allí y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es el día de abrir el corazón a Él, no lo rechaces. Hoy es el día de que el Señor reine en tu vida y se enseñoree en ti, en tu hogar, y haya una transformación en ti, en tu hogar. Imagínate que tú cuando estabas hablando antes de decir que fuera el Señor que se entronara en la vida y en el hogar de cada uno de nosotros,
aquí hay una cosa que es también bastante importante y que es bien llamativo poder explicarlo y poder decirlo, porque muchas veces nosotros nos estamos acordando de cosas del pasado. Del pasado. La traemos nosotros al presente que estamos viviendo, y muchas veces son hogares que están empezando o que ya tienen algún tiempo de estar caminando de la mano del Señor. Por eso hablábamos nosotros hace un rato atrás, que Cristo nos atrajo a Él con lazos de amor, nos perdonó todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Por eso dice la palabra de Dios, he aquí todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo, hay un renacer. Hay un renacer, un comienzo. Un comienzo de ahora. Lo de atrás Lo ya de el atrás Señor quedó se en el olvidó. pasado, Dice que Él se olvida. Él botó los pecados y lo echa al fondo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para recordarle a nuestro cónyuge lo que hizo? Si el Señor ya nos perdonó a nosotros y borró todo eso. Ahora es empezar una nueva vida. Una nueva vida con Cristo con Jesús. Perdón, con paz, con amor, con gozo, con armonía, donde haya esa fidelidad, esa hermandad, porque son una sola persona, son una sola carne. Amén. Los dos son uno solo. Y eso es lo que nos dice Efesios 4:32, así nos habla la palabra de Dios en la versión de las Américas. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Aleluya. O sea, Dios nos perdonó. Que tantas cosas Dios no nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Cada día. Y nos sigue perdonando. Imagínate que se me viene a mí a la mente algo que también es bastante importante. Se me viene a la mente y dice que aquel que comete pecado y lo confiesa o lo declara al Señor, Señor, Dios, perdóname, yo cometí este pecado, te pido perdón. Y se aparta del pecado. Y se aparta de ese pecado que él está confesando. Amén. Alcanza misericordia. Alcanza amén. El perdón Amén. del Señor. Porque nosotros cada día eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento. ¿Con qué lo tenemos que renovar? Con la palabra de Dios. Es que ese es el manual que tenemos que seguir, ponerlo en práctica. La palabra de Dios es viva porque es el Espíritu Santo que nos habla directamente a nosotros, directamente al que está leyendo. La palabra de Dios es viva. Y ahora ¿qué podemos hacer? Si te resulta difícil, amigo oyente, amiga, que estás escuchando, hermano, hermana, tolerar a tu esposo o a tu esposa, piensa en 3 cualidades que ames de él o de ella. Y luego pregúntate, ¿vale la pena que estés comportándote y destruyendo esta relación? Hágase esa pregunta allí donde tú te encuentras. Mirar 3 cosas que le hayan atraído, que le hayan enamorado, que le haya fascinado de esa otra parte. Porque ella también tiene cualidades buenas. Él también puede tener cualidades buenas. Como también defectos. Claro. Lo tenemos todos. Ten presente que nosotras también tenemos aspectos, dice aquí, que a veces no le agradan al esposo o a la esposa. Entonces aquí es que donde perfectos no somos. Debemos de cambiar, debemos de autoexaminarnos. ¿En qué estamos fallando? Muy importante. Sí. Es muy importante. La palabra de Dios dice que siempre hallemos la paz, siempre en los matrimonios, que siempre haya una actitud de humildad, de mansedumbre. El Señor siempre nos está diciendo que no haya esa actitud de ser tirantes, impacientes, sino ser pasivos en nuestro matrimonio. Tolerantes. Porque imagínate, para que haya un conflicto tiene que haber dos partes. Una guerra entre 2 países. 2 países. Una discusión entre 2 personas. En el hogar, el esposo, la esposa. Porque el matrimonio y la familia que Dios nos ha dado, porque eso es un regalo de Dios. Eso es la benevolencia, la palabra de Dios dice que el hombre que haya esposa ha hallado la bendición de Dios. Ha hallado la benevolencia de Jehová. Este es un tesoro que Dios nos ha puesto. Los matrimonios es un tesoro de Dios y debemos de tenerlo como algo muy valioso. Es valioso para nosotros. Y esto debemos de cuidarlo mucho, porque Dios un día nos va a pedir cuentas por cada cosa que nosotros dijimos, hicimos en esta tierra.
una manera de poder nosotros tratar de comprender a nuestro cónyuge, tratar de autoexaminarnos, tratar de vernos en qué fallamos, en qué podemos cambiar, es nosotros ponerlo todo en las manos del Señor, orarle a Dios, en qué estoy fallando, Señor, muéstrame. Es que no somos perfectos, fallamos. Pídale al Lo Señor. importante es reconocer los errores. Claro, que la capacite o lo capacite para perdonar, para que veas tú en qué fallas, porque nosotros estamos fallando y es el roce que tenemos con nuestro cónyuge. Que la luz del Señor sea entrando en cada una de las corazón, vidas, en cada uno de nosotros, en cada una de las vidas, en cada uno de los hogares, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda revelar en qué es que estamos fallando. Claro, porque perfectos no somos. Reconocer los errores, eso es algo que es fundamental, pero muchas veces lo que se ve es que se cometen los errores, pero no se reconoce la falla que se ha tenido. Y que Dios también pídale, si tu cónyuge te ha ofendido o tú has ofendido a tu cónyuge, pedirle al Señor que le ayude a perdonar y también perdonarse a ti mismo y pedir perdón. Amén. Dile al Señor Amén. que lo capacite o la capacite para que puedas perdonar y también para que puedas tener, ser tolerante, paciente, bueno con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, porque ellos lo ven, ellos reciben todo. Los niños se tienen que educar en un ambiente de amor, en un ambiente que haya humildad, que haya paz, que haya tolerancia, que haya benignidad, mansedumbre, humildad, porque es que lo que más reina en el mundo es la intolerancia, el orgullo, la arrogancia, porque a veces decimos, sí, es que si soy muy humilde o muy bueno, entonces me pueden pisotear. Sí, pero eso es mentiras. No. Eso es mentira del enemigo, eso no es verdad. Entre más tú pongas en práctica la palabra y los dones del Espíritu Santo, Dios más bendice tu vida y bendice tu hogar. Y te da una gracia sobrenatural para que tu esposa o tu esposo te vea con el amor de Cristo. Y eso es importante, alimentar el amor. Porque muchas veces también eso es uno de los factores que puede llegar a ese extremo, a ese punto de intolerancia en muchas ocasiones o de insensibilidad, porque ya se pasa esa una costumbre. Muchas veces, inclusive cuando ya hay hijos de por medio, la pareja no saca tiempo para sí misma. Tienen que sacar tiempo. Se deben de sacar el tiempo para ellos, para ustedes, para como matrimonio, sacar ese tiempo, alimentar ese amor, acordarse de cosas, como decía mi esposa hace un rato atrás, 3 cosas fundamentales, hermosas y bellas que tuvo cuando conoció a ese varón o a esa varona, que se acuerde de eso y empiece a alimentar el amor, tráelo a la mente. Al presente. Sí. Una de las cosas que le quiero consultar, o le quiero decir que me apasiona recordar de mi esposo, era cuando pues nos conocimos muy jóvenes, cuando él me conoció y salíamos a comernos una empanada, a caminar, me gusta mucho los conos me gustan mucho, nos íbamos de pronto al río a bañarnos, a sentarnos a un parque, montar en bicicleta. Claro. Nosotros recordamos ese y nos parece tan lindo y es tan sencillo para muchos. Dice, ay, pero eso qué, pero eso es fueron tiempos hermosos, fueron tiempos maravillosos que él me escuchaba, en los cuales nosotros pudimos conocernos. Sí, hablábamos y hablábamos. Hacíamos planes hacia el futuro, nos proyectábamos, teníamos metas, pero mire sueños. Que en ese tiempo nosotros no éramos cristianos y el enemigo vino y se metió, rompió todo. Nosotros somos un hogar restablecido por el Señor, restaurado por el Señor. Es el Señor, el único, la gloria, la gloria y la honra es para Él, para nadie más es Él, ni para el ser humano, es para Él, porque Él restauró nuestro hogar. Así que, así como Dios ha hecho con muchos hogares, lo puede hacer contigo. Y ahora lo disfrutamos, porque nosotros nos ponemos a hablar, nos ponemos a comentar cosas, y ahora disfrutamos aún más de lo que nosotros disfrutamos en nuestra juventud. A veces decimos, porque está el Señor en medio.
Es Está mejor Señor. el tiempo de ahora Claro. que el de atrás, porque Que el muchos pasado. recuerdan, ay, Es que los quisiera tiempos volver atrás. pasados fueron mejores. No. Es mejor No. este tiempo. Vamos a primera de Juan 2:5. Uy, se nos acabó el Dice, tiempo. pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aleluya. En esto sabemos que estamos en él. ¿Sí ve? En él, ¿en el que quién? guarda la palabra ¿En de quién Dios, estamos? nosotros, En en Cristo. Cristo Jesús. Aleluya. Hoy es tiempo, amigo, amiga, oyente, amigo, matrimonios allí que nos están escuchando, allí tú, hermano o amigo que estás solo, hermana o hermano también. Hoy es tiempo de abrirle el corazón al Señor. El Señor quiere mejorar. tiempo de El Señor quiere reconciliación. restaurar. Es tiempo de recuperación. Estamos en el año de la recuperación. Sí, es tiempo que Aleluya. la armonía y el amor y la tolerancia, la benevolencia del Señor esté en nuestro corazón. Hay que recuperar ese tiempo perdido. Autoexaminémonos, amigos, amigas. Primera de Juan 4:11 nos dice, amados, si Dios así nos amó, o sea, como éramos nosotros, también ¿Quiénes nosotros éramos? debemos de amarnos unos a otros. Aleluya. ¿Quiénes éramos Dios nosotros nos en está ese hablando pasado? del amor acá. Dios nos está hablando cómo es el trato de nosotros con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, cómo somos dulces, somos gentiles, somos apacibles, amables, Ásperos, tenemos intolerantes. paciencia, tenemos tolerancia con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, o lo contrario, somos intolerantes, ásperos o nos enojamos con facilidad. Aquí hay algo que es importante porque mire, nosotros hemos dado pautas, hemos venido dando pautas, hemos venido dando consejos, pero aquí hay algo que es bien importante también. Tome el tiempo, hágase el tiempo para leer la palabra de Dios, para ser edificado en esa base que es la palabra de Dios. Tómese el tiempo para hacer un altar familiar. Amén. Esposo, Orar juntos, esposa. orar juntos. Si hay niños, con los niños, Con para que los niños. instruyan en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que aun cuando fueren viejos, No se apartarán. No se apartarán del Aliméntense de la palabra de Dios, de la Biblia, de los pensamientos hay del que escuchar Señor. prédicas. Léala, Hay que escudriñela. escuchar prédicas, hay que escuchar estudios bíblicos, hay que leer las palabras, la palabra del Señor, perdón. Hay que edificarnos. Y si necesitamos ayuda, buscar ayuda. También. Debemos Sí, buscar amén. ayuda, porque hay personas que están preparadas en los ministerios para que puedan ayudarles a poder levantar sus brazos y poderles guiar en el amor del Señor. Esposo, no se apaguen. Cuídese, ámese, trátese bien, sean compasivos, sean misericordiosos, Amén. sean bondadosos. Porque esto lo ven nuestros hijos y esto lo Amén. van a seguir ellos. Ellos se van a sentir seguros cuando hay un matrimonio así, cuando ven a papá y a mamá amarse. Habrán familias sanas, bendecidas por Dios. El matrimonio es el diseño del Señor Amén. desde el principio. Amén. El Señor lo ha distribuido. Así que voy a terminar con esta palabra. Me falta ya muy poco tiempo, pero quiero que se le quede esta palabra del Señor en sus corazones. Colosenses 3:12 nos dice así, hasta el 17. Voy a leer hasta donde yo pueda. Dice, en la versión Las Américas nos dice así. Entonces, como escogidos de Dios, debemos de vivir como escogidos de Dios. Acuérdese que el Señor está, al que no tiene a Cristo, hoy es tiempo de recibirle a Amén, Él. amén. Y tú, hermano, hermana, hoy es tiempo de vivir como escogidos, como Y si hijos has de estado Dios, apartado del como Señor, santos, reconciliación, sí, como reconcíliese. amados, dice, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, macedumbre y paciencia. Aleluya. Nos dice Colosenses 3:12. Y dice, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Cada Que es el rato nos dice, vínculo de la perdónese, ámese, que es el vínculo de la unidad. Aleluya. De la Aleluya. unidad en el matrimonio, dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados Amén, en amén. un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aleluya. Y que la palabra de Cristo, que estamos hablando, que la palabra, la Biblia se haga viva en nosotros, habite abundantemente en vosotros con toda sabiduría. Aleluya. Gloria a La sabiduría Dios. de Dios. Gloria La a Dios. palabra del Señor. Así que dice que hacerlo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. O sea que el centro de todo esto es el Señor Jesucristo.
Amén. No hay otro. Amén. Así que amigo, amiga, allí matrimonio que nos están viendo, nos están escuchando, si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es Amén. día de abrir tu corazón a Él. El Señor está para golpeando que a tu Él reine puerta. en tu vida, para que Él restaure, Abre tu sane y corazón. libere tu casa, tu vida, tu matrimonio. Si no lo has recibido, recíbelo. Y en el vamos a nombre del hacer Señor. una oración en el Si nombre te de has Cristo. apartado del camino del Señor, reconcíliate con el Señor. el Es Señor. tiempo, el Señor está golpeando a tu Y puerta. si eres cristiano y todo Aférrese esto, aún más. póngalo en práctica Llévelo y a la práctica. aférrese al Amén. Señor. Amén. Padre Santo, hoy hemos puesto tu Amén. palabra, Sí, Señor, Señor en mío. tu Gracias, nombre, papito Señor amado. Jesucristo. Padre bendito, Eres que tú quien has haga sanado, Señor. el efecto, Padre, por el cual No tú lo somos enviaste, nosotros, Señor, Señor, eres tú, y papá. es traer libertad, Por favor, sanidad, Señor. restauración, transformación Así es, mi Rey y Santo, bendición, Señor. Que Te todo lo hogar pedimos, Señor, allí, Padre todo, Santo. todo varón, toda varona, Amén, todo Señor. cónyuge, todo Señor. matrimonio, Señor, que ha Aleluya. escuchado esta palabra, Por Señor, favor, sea, Padre Señor, Santo. llenos de ti, Padre Glorifícate, Santo, Papito que haya Santo, en cada perdón, hogar. Señor, en ellos, Señor, que se amen favor. como tú dices Por en tu favor. palabra, Por que favor. traiga restauración, Sí, Señor. que toda Sanidad. herida, Señor, que se Liberación. haya formado en sus corazones, Sí, Señor, Señor, por favor. ahora, Señor, sea eliminada y cortada, Sí, Señor. sean, Señor, Por favor. perdonados en el nombre poderoso Por de favor. Jesús. Por favor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra del amor y la tolerancia, Padre, en el Aleluya, matrimonio. aleluya. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que el poder de tu Santo Espíritu, Sí, Señor. hoy, Señor, Él es el hay que entra, libertad, Señor, Padre hay Santo. sanidad, hay restauración, transformación y bendición Amén. a todo hogar que ha escuchado la palabra tuya, Amén, Señor. amén. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, cumplirás tu promesa de Aleluya. restauración y liberación. Yo lo creo en el nombre de Amén, Jesús, lo creemos. Señor. Y te doy gracias, Señor, y que tu gracia y tu favor y tu benevolencia, Señor, y tu bendición esté sobre todo matrimonio, Amén. en el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amiga, amigo Amén. que estás allí, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es día de recibirlo. Si quieres hacer esta oración, el Señor entrará en ti y morará en ti. Amén. Repita conmigo: hoy, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Señor, que escriba mi nombre, Padre, en el libro de la vida. No lo borres, Señor. Ayúdame, Señor Jesucristo, a vivir como tú dices, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a comprender, Señor. Dame la sabiduría y la inteligencia, Padre Santo, para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y bendíceme, Señor, Señor, gracias por hacerme tu hijo, gracias por hacerme tu hija, Señor, y te doy la gloria a ti, Señor, Aleluya. porque tú perdonaste mis pecados, Escribiste Señor, mi nombre y la en el sangre libro de la tuya, vida. Señor, yo creo que la sangre tuya que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, me trae liberación, me trae sanidad, restauración Aleluya. y transformación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a poderme congregar, a poder, Señor, Sí, Señor. entender tu palabra y lléname de tu Espíritu Santo. Amén, Yo te doy amén. gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se nos agotó el tiempo. Ha sido un privilegio, un momento muy cortito que hemos podido estar Amén. y compartir Amén. de lo que el Señor nos ha entregado, nos ha revelado para poder entregarles a usted Así lo que de es. gracia hemos recibido, de gracia lo gracia. entregamos, pero sabemos que es el poder del bendito Espíritu Santo de Dios el que da esa liberación, esa restauración y esa sanidad. Dios les bendiga de una forma muy especial, rica y abundantemente, y que estemos aferrados y fortalecidos en el amor de Cristo Jesús. Que el amor y la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones. Amén. Dios Amén. los bendiga. Dios los bendiga.